Muy buenas noches, Luis Horacio. Saludo a vos y a toda tu audiencia. José, muchas gracias por la atención. Hace mucho que queríamos hablar con vos de todo esto que está ocurriendo, la actualidad, la economía de los municipios, esto que recién nos enteramos que el gobernador ha ampliado un poco, ha flexibilizado un poco más, se podrá salir a hacer deportes individuales en la provincia. Bueno, queremos que analices, como lo haces vos, esto que estamos viviendo, José. Bueno, recién bien lo que vos decías, alcancé a leer un título, ¿no es cierto?, en un matutino de cordobés, pero todavía nosotros oficialmente no hemos recibido nada, seguramente lo haremos en los próximos días o mañana mismo. Es importante porque hay lugares, como tantas veces se ha hablado, que obviamente la factibilidad de aplicación es muy viable, como en el caso de Guatimozín y los pueblos que compartimos nosotros esta zona, ¿no? Por lo que ya es de público conocimiento. Es aplicable y me parece muy bien. Ujú. ¿Cómo estás en Guatimozín con esto de la prevención? ¿Seguís haciendo controles? Nosotros en Guatimozín venimos haciendo los controles como desde el primer día y los continuamos y seguramente seguiremos en este camino, ¿no es cierto?, de prevención. Lo que está claro, nosotros hacemos lo que hace la mayoría de los municipios, ni más ni menos, ¿no es cierto? Lo que está claro que entramos en una etapa donde claramente la prevención de este problema que estamos viendo, de esta pandemia, tiene que concientizarse la gente que pasa por el cuidado propio de cada uno, porque es inevitable que eso suceda, ya que a medida que se flexibilizan las situaciones, hay más riesgo de que el virus, ¿no es cierto?, se propague. ¿Por qué? Porque el virus se propaga porque alguien lo traslada, eso está claro. Entonces, a mayor flexibilización, que es algo lógico, vale aclarar, siempre hay más posibilidades que alguien se contagie. Y nadie está exento de esta situación, eso está claro. Entonces nosotros entramos en una etapa, luego de más de 60 días, donde la concientización de cada uno es la base fundamental para estar a salvo de este virus, que nada te garantiza que no vaya a ingresar a una localidad por más chica que sea. Es bueno lo que vos decís de tomar conciencia cada uno, ¿no? Que cada uno sea responsable porque uno ve en cualquiera de estos pueblos, por más que haya controles, la gente ingresa. Ha visto el ejemplo de Arias, anoche que hablábamos con Matías, lo que sucede en los pueblos que uno lo ve a diario, que si no entran por la calle oficial, entran por las aledañas. Es decir, que si uno no tiene el cuidado propio y de cuidar a los demás, el Estado no puede hacer nada, en este caso ustedes, ¿no? Claro, entramos en una situación, bueno, yo no lo tuve, no lo pude escuchar a Matías anoche, pero claramente, aquí hay una situación que se da y que es inevitable. ¿Por qué yo te apunto a la flexibilización? Porque la flexibilización es lo que permite que haya mayor circulación. Y hablamos de una circulación que está aprobada por el Estado, ¿bien? Porque si no tengo mal entendido, el chino tenía más de una autorización para poder circular. Bien, ahora yo digo esto, basándose en las autorizaciones que da en marco el gobierno nacional de abastecimiento, que ya cubre un montón de autorizaciones de permiso, ¿no es cierto?, sumada a otras autorizaciones que uno puede obtener mediante la página web. Yo tengo la obligación de decirle a vos y a los que están escuchando, ¿no es cierto?, y viendo tu canal, que todos tienen un permiso para circular. Esto es una realidad que es así y no va a cambiar. Arrancamos con un grupo que tenía autorización de abastecimiento y otras autorizaciones, y realmente hay mucha cantidad de autorizaciones que se pueden hacer, por lo cual todos tienen un permiso para circular. Claro. ¿Y ¿Cómo? por qué te lo digo esto? Para que tu televidente que está viendo tu canal pueda interpretar que más que nunca tiene que haber un cuidado y una conciencia de la persona, que no tiene que depender ni del Estado ni de otro. ¿Por qué? Porque confronta las situaciones a donde por un lado el Estado Nacional autoriza, por otro lado el Estado Provincial autoriza,
Por otro lado, la persona que circula tiene fundamento porque debe circular. En algún caso superior, en otro menor, podemos poner como superior el abastecimiento real como las cuestiones de salud. Pero de eso derivan un montón de autorizaciones que tienen para circular y por eso se dan estos problemas. Puntualmente, la madre de los ejemplos es este buen hombre chino que se hizo presente en la localidad de Arias. Ese hombre llegó con permiso a Arias. Bien, es decir, circuló Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y llegó. Bien, entonces, eso es una realidad y eso sucede y hay que ser claro para que la persona, el vecino, interprete que de ahora en adelante, al haber mayor cantidad de flexibilización de actividades y de situaciones, se debe cuidar más que lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Mantendrás el uso obligatorio del barbijo como hasta ahora en este tiempo, José? Nosotros no solo vamos a mantener el barbijo, sino vamos a mantener todo lo que sea para preservar la salud de nuestros vecinos como lo hacen los otros intendentes, en mayor o menor medida. Lo que no está en duda es que todos lo hacemos, pero volvemos a lo mismo, son paliativos a la situación de la pandemia. Está claro porque se ha hablado hasta el hartazgo y explicado hasta el hartazgo. Que vos uses lo que es conocido como popularmente como tapaboca no significa que no te vayas a contagiar ni que vayas a contagiar a otro. Es un paliativo. El control es otro paliativo. Es decir, pero volvamos a la realidad que tiene que ser interpretado. Vos no podés controlar la totalidad de la pandemia en una situación que claramente debido no solo a la situación económica que lo amerita, sino a la cuestión, vos bien me decías recién de las caminatas, bien del ejercicio que está por autorizar el gobernador, que realmente yo lo leí de un titular de un matutino cordobés, que también es importante para el bienestar, no solo físico, sino la cabeza de una persona. Y bueno, ¿qué es lo que ya no va a tener autorización para andar? En conclusión, estaríamos volviendo muy parecido a como estábamos antes. ¿Por qué? Porque la actividad productiva está habilitada en un 85%. Entonces, bien claro, cada uno lo tenemos que cuidar por sí solo. ¿Por qué? Porque no queda otra, no queda otra. Nosotros lo que hacemos es aminorar el problema, es tratar de frenarlo. Es lo mismo que intentó el gobierno nacional cuando claramente lo que pretendía, y en algo coherente y que debe ser así, porque para muestra sobran los países vecinos, era decir, ganarle tiempo a la pandemia, ¿para qué? Para organizar el sistema de salud pública y privada, para enfrentarla. Bueno, ahí ha pasado más de 60 días, entonces es inevitable que esta situación se dé. Creo que son muy claros en estas apreciaciones, José. Te pregunto ahora, se lo pregunté a Matías también, se lo voy a preguntar a Sandra, a Marcelo, aquí, este grupo de 4 pueblos, ¿no? ¿Puede haber un diálogo para que haya en esta flexibilización, circulación de gente más allá del permiso entre estos pueblos que tienen zona blanca, por ejemplo? Bueno, nosotros puntualmente ya lo hemos hablado y siempre que tenga una justificación validera, ¿no es cierto? Está permitido porque ya lo hemos hablado puntualmente la semana pasada, ¿no? Se puede llegar así. Y ahora recién también... Siempre y cuando la situación lo amerite. Claro. Siempre y cuando la situación lo amerite. ¿Bien? Ejemplo, le demos al registro del automotor o a los que trabajan con el Banco Macro o lo que se considera una situación justa y noble. El intendente del EDEMA no va a objetar nada de esa situación, sino que lo avala y entiende que eso tiene que ser así, igual que Arias, que necesitamos el Banco Nación, o por una cuestión comercial, ¿bien? Eso está hablado, o Cábana, que necesita venir al Banco Provincia de Córdoba, que nosotros tenemos cajero, ellos lamentablemente no tienen, por lo cual no le queda otra que venir a Guatimozín. No es porque quieran venir porque están aburridos, porque deben venir porque lo necesitan, porque necesitan un banco. Y en este caso que venga alguien de Ciudad de Buenos Aires, con permiso para ingresar a Guatimozín, ¿qué
¿qué resolución tomarías? No, nosotros la estamos tomando, una resolución que es clara en Guatimozín, ¿no es cierto? Vos tenés que avisar como pide el COE provincial cuando vos venís lo que es considerado una zona de transmisión comunitaria. Es decir, Buenos Aires es el ejemplo, donde vos tenés que notificar y tenés que hacer una cuarentena obligatoria, y en el caso de Guatimozín ha sido personas hisopadas por cuestión de prevención. Gracias a Dios dieron todos negativos. Pero ahí también se da una confrontación de situaciones que no puede ser. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo bien claro para que la persona que está viendo interprete. Nosotros, vos vas por una cuestión de visita o que no sea de necesidad primaria. Póngale lo que usted quiera. Vos venís, tenés que hacer una cuarentena, ¿no es cierto? Y tenés que hisopar. Bien, está claro, es así. El COE lo pide. Ahora bien, aquellos transportistas donde van con alimentos a Buenos Aires o a Córdoba, porque también van a Córdoba, donde ellos abastecen, y es decir, están bajo la ley de abastecimiento, es muy difícil de aplicar realmente. ¿Por qué? Porque se rigen por una ley de abastecimiento, donde dicen yo estoy cumpliendo un protocolo que me impusieron para que pueda abastecer. Si yo no puedo viajar y no puedo venir a dormir a domicilio a ver a mi familia, no voy a poder abastecer si tengo que estar 14 días encerrado. Por lo cual, vamos a dar otro ejemplo burdo, un molino harinero, que es un caso, el tema de la harina es uno de los casos que más se presta para este ejemplo. Tiene que parar. Si no puede llevar a Buenos Aires, no puede llevar al conurbano, no puede llevar a Córdoba, ¿dónde va? Y además que por un lado está protegido por la ley de abastecimiento que dictó el gobierno nacional, y por el otro lado, y tiene que cumplir un protocolo, y por el otro lado, tiene que ingresar a su provincia donde vive, donde tiene su domicilio real, y hacer una cuarentena. Entra en una zona gris de confusión muy difícil de aplicar en la realidad, porque esto hay que decirlo, es muy difícil de aplicar en la realidad porque vuelven a confrontar dos cuestiones legales donde es muy difícil. Entonces estamos en una etapa que yo diría que estamos saliendo en algunas cosas y lo estamos confundiendo y no es aplicable en la práctica algunas cosas que se escriben, ¿no es cierto?, los estamentos del gobierno provincial y nacional, si se quiere. La otra es la cuestión, como bien te decía, de los permisos para circular. Claro. Cualquiera al final tiene un permiso, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tiene un motivo para poder circular. Entonces, ¿por qué soy tan claro? Porque quiero concientizar a la persona que está viendo este programa que se tiene que cuidar solo sobre los cuidados que nosotros podemos generar como gobiernos para que esa persona lo único que hacemos es aminorar las posibilidades. Porque si querés que pase realmente no hagas nada, eso está claro. Entonces no es que es un cuidado en vano, achicamos, pero no lo podemos frenar como no hay nada. Creo que son muy claros, José. Esto del abastecimiento es realmente un ejemplo clarísimo, ¿no? Aquellos transportistas que tienen que llevar para abastecer tanto a Buenos Aires como a Córdoba no hacen la cuarentena, van, tienen sus cuidados, pero están en riesgo, ¿no? Y si una persona está en Córdoba por un motivo de salud, de un familiar o algo, viene y tiene que hacer la cuarentena. Esta es la confrontación que vos decís, que no, hay un gris ahí que no está muy claro, ¿no? Pero claro, y demos un ejemplo, vamos a dar dos ejemplos bien prácticos. ¿Usted se imagina no dejarlo entrar a un camión de combustible? No hay ninguna forma. ¿Y ese camión de dónde viene? Viene de tal lugar que no es sonido. ¿Dónde estuvo? Entonces, la única realidad es que el cuidado tiene que ser individual. Pará vos un camión con aceite, con harina y explicarle. No existe la posibilidad real. Entonces, si lo que pretendemos, si lo que luchamos en una situación que ni corresponde, porque uno puede andar un médico corriendo
a una persona que para saber bien dónde estuvo, o un intendente también corriendo para decirle, mira, tratá de... Entonces dependés en general de la buena voluntad de aquel transportista, de aquella empresa que sale a circular. Esa es la realidad de la situación. Y hay que ser real y concreto para que el vecino se cuide por sí solo. Te cambio ahora un poco del tema, siempre con esto, ¿no? ¿Cómo está la municipalidad económicamente en Guatimozín, José? La municipalidad de Guatimozín está estable, está en una situación bien económica, ¿no? Considerando en la situación, podríamos estar mucho mejor si esto no habría pasado. La municipalidad de Guatimozín está igual que el total de los municipios de Córdoba, donde obviamente esta pandemia, que claramente ustedes lo escuchan todos los días, ha hecho mellas en la economía, la recaudación del gobierno nacional y provincial. Un municipio es parte del todo de la recaudación y obviamente lo ha afectado de sobremanera. Creo, y siendo justo realmente y objetivo, los municipios la vamos a pasar mejor que lo que lo están pasando el gobierno nacional y provincial, donde claramente, por lo que se ve, por las actitudes que están tomando, la situación es mucho más grave. Ahora, puntualmente, ¿qué va a pasar con los municipios? Los municipios es como un tanque de combustible que se va agotando. ¿Por qué? Porque venimos tirando con reservas que teníamos, sea por cuestión de ahorro, sea cuestión de obras que estaban planeadas que se iban a hacer, y obviamente, como pasa en una pandemia y en algo muy normal, ese dinero se va a destinar a cuestiones sanitarias y a cuestiones de sueldo, y ni qué hablar ahora que tengo el aguinaldo. ¿Se cumple Guatimozín con el sueldo y el aguinaldo, José? Sí, nosotros vamos a poder cumplir, no nos sobra nada, claramente. No nos sobra nada, pero nosotros vamos a llegar. De todos modos, es muy normal que en una situación extrema, con una caída de recaudación a nivel nacional y provincial, sin precedentes, es mucho más fuerte que la última crisis económica de las últimas dos que hubo en el mundo. Entonces es muy normal que esta situación pase y los intendentes obviamente lo vamos a saber adecuar, y sobre todo el vecino tendrá que saber entender que si había un destino de un fondo para una obra, hoy la realidad marca que se tiene que destinar a dos situaciones puntuales. Primero, a cubrir las necesidades sanitarias, y segundo, sueldo y aguinaldo en este mes que viene. Creo que ha sido muy claro, por eso siempre los llamados, José. Te agradezco muchísimo y te vamos a seguir molestando a medida que esto transcurra, ¿no? Esperando que, por supuesto, en algún momento la curva decline y desaparezca el virus, pero se prevé un pico para junio. Estamos esperando el pico, ¿no? Y lamentando a la gente de Buenos Aires que la está pasando muy mal realmente con la salud, ¿no? Seguro. Era una de las posibilidades, ¿no es cierto?, en esos conglomerados, lo que es conocido como son las villas más grandes, en los lugares donde la pobreza azota sin ninguna piedad, indudablemente por una situación habitacional, sobre todo, y una situación económica que no le permite estar encerrado ni siquiera ni 2 días. ¿Por qué? Porque es muy normal que en esos lugares salgan a trabajar para llevar la comida tanto del mediodía como la cena, y era previsible y está pasando. Dios quiera que esto pase lo más rápido posible, y posteriormente, que a esto te quería llegar, te voy a tirar unos numeritos, la que va a quedar la situación económica que tanto se habla, ¿no es cierto?, hasta el hartazgo en los canales de Buenos Aires y en las redes, ¿no es cierto?, en las radios más importantes, con los economistas más reconocidos. Hay que sumarle que claramente la recesión que vamos a vivir los pueblos, especialmente los municipios, que no vamos a ser ajenos, ya que nosotros dependemos de nuestro mayor ingreso, es la coparticipación, y la coparticipación es una masa que la conforma en su mayor parte la nación y la provincia en menor parte, que la produce de lo que recauda el impuesto. Entonces, no va a haber recaudación rápida. La pregunta es, ¿hasta cuándo la situación económica va a ser? Y en base a eso, que no sabemos,
porque esto tiene un comportamiento que no es previsible. Es decir, no podemos decir que el mes que viene se soluciona, que 2 más 2 es 4 y resistimos hasta el mes que viene. No sabemos la evolución en la recaudación, cómo se va a dar, a pesar de que hay muchos gurús económicos que avisoran de distintas maneras. La realidad que marca, que no van a ser momentos fáciles los que van a vivir los municipios de toda la República Argentina. Nosotros vinimos trabajando y aguantando con una pérdida real de recaudación por coparticipación y recaudación por caja propia en la Municipalidad de Guatimozín, en un conjunto del todo de la recaudación, en un 25 o un 30% de piso. Entonces, ¿cuántos meses podemos resistir eso? Claro, te entiendo, y por eso esperamos que cambie de alguna manera todo esto, ¿no? Que se reactive el país y que el virus desaparezca, ¿no? Es el deseo de todos, José. La imagen ha salido muy buena, también el audio. Te agradezco. Hay una pregunta. A ver, tengo una pregunta, José. Un segundito, ¿puede ser? Sí, las que quiero. Preguntarle al señor intendente qué pasa con la sala que se iba a abrir en el sanatorio de Guatimozín. Qué buena pregunta. Nosotros claramente con esta situación donde veníamos trabajando, como es de público conocimiento, donde presentamos documentación que necesita ser avalada por el gobierno provincial, y quiero aclarar y que se entienda bien que no con esto le estoy echando la culpa al gobierno provincial, ¿no es cierto?, se ha parado por el funcionamiento en sí de los estamentos gubernamentales de la provincia de Córdoba, no es ajeno al de la nación, y en este sistema, en esta situación de pandemia, no era aplicable pasarnos sin ninguna autorización, y menos en esta forma en que estamos hoy viviendo la situación sanitaria, por lo cual, desde el mismo momento que apenas comenzó la pandemia, no podía trabajar nadie. No te olvides que nosotros estuvimos 30 días sin trabajar ni las cajas ni los empleados municipales. A los 45 días volvimos a trabajar con lo básico, y hoy estamos trabajando. De hecho, hoy estamos techando una parte que tenemos que ir techando de la clínica, que está en mal estado, y que cuando salga la documentación vamos a estar haciendo el traslado definitivo. Mirá, pareciera mentira, no llegamos nosotros a poder pasarnos del dispensario a la clínica antes de la pandemia. De todos modos, nosotros teníamos ya preparado desde hace 45 días puntualmente habitaciones para el aislamiento en el caso que sea necesario. Muchas gracias, José. Un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre, por comunicarse. Y la verdad es que uno trata de ser práctico y claro, sobre todo con una única finalidad: que interprete el que está viendo que se tiene que cuidar solo. Esa es la única verdad en este momento. Muchas gracias, José. Ahí pasaba